Bienvenidos a esta Open Class. Como muchos sabréis, el día 21 de marzo es el día designado como Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Aprovechamos este día para dar visibilidad a un colectivo que muchas veces ha visto negadas sus posibilidades de participación e inclusión social. Por ello, vamos a aprovechar esta Open Class para hablar sobre las barreras, oportunidades y retos que plantea la escolarización de los alumnos con síndrome de Down. Y para ello vamos a contar con la presencia de nuestro compañero Andrés Cabrera. Andrés, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y contaremos también con la presencia de Javier López. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido, Javier. Por último, me presento. Soy Patricia Solís, docente del Máster de Educación Especial de la UNIR. La inclusión de los alumnos con síndrome de Down ha sido un tema de reflexión y debate durante las últimas décadas. Hemos pasado de un modelo de completa segregación a un modelo en el que buscamos la inclusión y la normalización social. Sin embargo, dicha inclusión y normalización no puede ser posible si no contamos con los recursos adecuados. Además, en torno al síndrome de Down sigue habiendo numerosos mitos y estigmas que dificultan muchas veces la participación de los niños y niñas con síndrome de Down en igualdad de condiciones con sus restos de compañeros. Por ello, debemos plantearnos qué estrategia vamos a seguir en un futuro, siguiendo un poco el paradigma de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que ha marcado la ONU. Nuestro país, además, ratificó dicha convención con ese compromiso de escolarización en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad intelectual. Para ello necesitamos contar con un currículo inclusivo y adaptado a las necesidades reales de las personas con síndrome de Down. Y también tener en cuenta la perspectiva de los profesionales que trabajan en el día a día desde el movimiento asociativo y también de las familias. En ese sentido, la mesa redonda que vamos a tener hoy vamos a abordar 3 puntos esenciales. Por un lado, la escolarización, por otro lado, la inclusión y, por último, la transición a la vida adulta. Me gustaría, Javier, que como estudiante que fuiste en su día de ProMentor, nos contases un poquito cómo fue tu escolarización, qué recuerdas de tu etapa, de tu paso por el colegio. Bueno, yo estuve en dos colegios que eran de integración. Uno que era María de Montessori, en el que compartía clases con mis padres de clase y otras veces con chicos de integración, con los que compartía horas con ellos, hacíamos pandilla y sobre todo en los recreos nos juntábamos. Y creo que en ese colegio tuve muy buena experiencia. Luego me fui de ahí porque se tuvo que cerrar ese colegio y me fui a otro colegio de integración, que ese colegio tengo muchos más recuerdos, en el sentido de que ahí sí tenía pandilla, en los recreos también, y sobre todo quedábamos en los fines de semana para salir. Y eran unas 3 etapas, creo que fue muy bonita, la verdad. Y a lo largo del tiempo descubrí que había compañeros míos que son como amigos míos en la actualidad. Es curioso, fíjate, Javier, cómo lo que recordamos de esa época del colegio, ¿verdad?, es precisamente la pandilla que se hace y los amigos, porque realmente la inclusión en la escolarización nos beneficia a todos, porque permite de alguna manera que nos eduquemos en igualdad de condiciones, que conozcamos la diferencia y que apreciemos esa diferencia. No sé, Andrés, como experto en el tema y como subdirector de programas de PRODI, si nos puedes arrojar un poquito de luz de acuerdo a cómo valoras la atención en la formación del profesorado a colectivos pues como el que estamos valorando hoy. ¿Cuál es un poquito tu opinión? Pues mira, creo que cada día hay un sentido mayor sobre la cultura escolar, ¿no? Que esa cultura escolar sea inclusiva, donde los profesores pues, buscamos que nuestros estudiantes se sientan competentes, valorados y no excluidos, ¿no?, con independencia de sus características, intereses, capacidades, competencias y dificultades, pero
creo, ¿no? Que aún seguimos sin recursos para poder conseguirlo, ¿no? Y esto me baso en función de la experiencia, ¿no? De todos los compañeros cuando se incorporan, ¿no? A trabajar con nosotros a la Fundación Prodis, que son recién graduados, y también en base pues a numerosas investigaciones donde nos dicen, ¿no? que cuando salimos de formarnos no tenemos, ¿no? Impregnada esa cultura inclusiva y sobre todo no tenemos esas competencias no para poder hacerlo. Recuerdo que hace muy poco tiempo se incorporó como profesora a la Fundación Prodis una chica que acababa de terminar la carrera y claro, cuando la primera vez que le hablábamos de accesibilidad cognitiva, de cómo teníamos que adaptar un texto a fácil lectura, bien cómo teníamos que pues, utilizar un sistema pictográfico, un sistema aumentativo o alternativo de comunicación, pues lo desconocía, ¿no? Desconocía las herramientas para poder llevarlo a cabo. Debido a esta situación, ¿no? Sabiendo que el papel del profesorado es decisivo, ¿no? Y que sus competencias son fundamentales para poder interpretar la diversidad y para poder atender pues a las aulas, ¿no? En función de las personas que las forman. Nosotros queremos apostar desde la Fundación Prodis por una formación inclusiva a los docentes, ¿no? Queremos aportar ese expertise que tienen los profesores de la Fundación y para eso pues hemos creado un instituto de formación inclusiva donde pues bueno, tenemos 6 cursos de formación en herramientas muy prácticas para que profesionales se puedan formar, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes necesitan pues, para poder estar incluidos en la sociedad? La experiencia que contaba Javi es maravillosa, ¿no? Él tiene una experiencia sobre inclusión, ha hecho pandilla, ha tenido amigos, pero no es la realidad de todas las personas con discapacidad. Recuerdo el último informe de Plena Inclusión que decía que más del 90% de los estudiantes con discapacidad han tenido algún episodio de bullying o de acoso escolar en sus aulas. Este informe es del 2021, así que todavía tenemos mucho que hacer las instituciones y los docentes para conseguir pues, que esto pues, no ocurra. Muchísimas gracias, Andrés. Estoy totalmente de acuerdo. Se nos presenta por delante un desafío y un reto lograr una educación de calidad para todos, una educación que realmente sea justa y promueva la justicia y que relatos como el de Javier, que nos habla pues, con cariño de esa etapa, realmente no sean una minoría, ¿no? Sino que sean esa mayoría. Y en ese sentido, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo creo que dices muy bien, Andrés, que falta formación del profesorado, pero yo creo que también hay otro ingrediente esencial y es probablemente pues, los mitos, los estereotipos que a día de hoy perviven en torno a la discapacidad en general y muy concretamente en torno al síndrome de Down. No sé, Javier, tú pues ya eres un adulto, tienes 37 años, pero me imagino que a lo mejor alguna vez te sigues encontrando con que, bueno, pues alguien se dirige a ti como si fueses un niño pequeño, simplemente por el hecho de tener síndrome de Down, ¿verdad? Me gustaría que nos cuentes un poquito cuáles son las principales dificultades que te encuentras en tu día a día. Bueno, a ver, toda persona tiene dificultades, tanto en su ámbito laboral como en el día a día. Todos vamos al médico y decimos al médico cómo nos sentimos, la verdad. Y en el caso de las personas con síndrome de Down y con discapacidad, necesitamos una persona de referencia, como es el caso de nuestras familias, en el que ven cómo nos encontramos, cómo nos sentimos. Y creo que en el ámbito de la medicina, los padres son los más indicados para decirle al médico cómo nos sentimos. Si tenemos que ir al centro de salud, yo me veo capacitado en ir al centro de salud y le puedo decir qué es lo que me pasa, cómo estar. Luego, por mal que veo, bueno, la persona también se gestiona su dinero, la verdad, su cuenta bancaria y mi sentido propio es que yo me puedo gestionar mis gastos del día a día. Luego también lo principal es
principal problema que veo que necesito la figura de un familiar en el que necesito que me apoye y que vea las dificultades que hay en la cuenta bancaria que hay, porque esa persona las tiene que gestionar. Y cuando esa persona, cuando mi padre no esté, tengo que tocar ese dinero. Y aparte de ellos, también tengo otro familiar, un hermano mío, Javi, que es banquero y me puede ayudar. Javi, creo que has respondido fenomenal, ¿no? Diciendo, bueno, todo, ¿no? En lo que una persona tú consideras que sigue teniendo más dificultades, ¿no? Como son esos procesos, como has dicho, el ir al médico, has dicho el tema bancario, ¿verdad? Que quizás ahí pues necesitáis pues un poco más de apoyo, ¿no? Para poder pues gestionar bien esas inconvenientes o imprevistos que puedan surgir. Pero a la pregunta de Patricia, que creo que es interesantísima, Javi, ¿tú crees que a día de hoy las personas, la sociedad, consideran que una persona con síndrome de Down tiene la capacidad para hacer todo lo que tú haces a día de hoy? ¿O todavía sigue habiendo por detrás un mito o una creencia de que sois niños eternos? Bueno, a ver, yo creo que la sociedad quiere que haya inclusión, cosa que en algunos casos puede que cueste un poco porque necesitamos el apoyo de una persona, cosa que ahora hay algo, pero no es mucho. Qué bien, claro que la sociedad aún tiene que entender, ¿verdad? Que aunque necesitéis el apoyo de una persona para hacer ciertas cosas, sois capaces de hacer muchísimo. Javi, incluso tú ahora has hablado de tu escolarización, de tu etapa formativa en diferentes colegios, pero Patricia, si me perdonas, creo que Javi tiene una experiencia preciosa en la universidad y que no ha contado. Así que, Javi, cuéntales muy brevemente dónde te has formado tú después de ir al colegio. Sí, a ver, yo tengo, bueno, una de mis asistentes sociales me comentó lo que era la Fundación PRODIS. Y bueno, hice la entrevista, estuve estudiando un programa de por mentor cuando me quisieron. Fue de la Universidad de Administración Directivo hasta ahora. Que ahora mismo estoy en una empresa que llevo casi 10 años y la verdad estoy muy contento en la empresa donde estoy. ¿Qué valorarías de tu etapa en la universidad, Javi? Para ti, ¿qué fue lo más importante de estar en la universidad, en el programa Por Mentor? Yo creo que me inculcó lo que son los valores de cada persona, me enseñó a ver la vida de otra manera, de tener un poquito más respeto con las dificultades que tienen mis compañeros y sobre todo los retos de una persona. Bueno, y tras esta intervención de Javier, me gustaría contar también con María Dusinague. María es la mamá de 3 niños, entre ellos la pequeña Marieta, que acaba de hacer 10 años, y a través de su perfil de Instagram nos cuenta un poco cómo es el día a día y cómo es la vida con 47 cromosomas, ¿verdad? Entonces, María, me gustaría que nos comentases tú un poquito como madre, como familia, qué factores tenemos en cuenta a la hora de escoger un centro educativo. Hola Patricia, muchas gracias por tu presentación. Mira, mi experiencia como madre, lo primero que tiene que decidir una familia o la primera decisión a la que se tiene que enfrentar en el momento de escolarizar a un niño es la decisión de la modalidad educativa. Entonces, bueno, nosotros en Madrid tenemos mucha suerte, no es así en todas partes de España, pero tenemos una amplia variedad de modalidades para elegir entre lo que es la educación, la modalidad ordinaria con apoyo y lo que es un colegio de educación especial, y entre medias hay diferentes opciones, ¿no? Las aulas específicas en centros ordinarios, hay algunos colegios que tienen como un colegio de educación especial dentro de un cole ordinario, hay también algunas familias, pocas porque está todavía muy experimental, pero algunas han optado por un modelo híbrido, 3 días en una modalidad, 2 días en otro. Y esta es la primera decisión, ¿no? Y una vez que ya tienes elegida la modalidad educativa, entonces es cuando toca elegir centro educativo, ¿no? Que es un poco tu pregunta.
Lógicamente, pues todas las familias de niños con necesidades especiales pues tienen su situación familiar, logística, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay criterios pues que son comunes a cualquier familia, ¿no? Pues desde el ideario del colegio, lógicamente, hasta pues los temas logísticos de colegios más cerca o más lejos de casa, etcétera, etcétera. Y luego, lo que sí que tiene que ver con los niños que tienen necesidades educativas especiales, pues son todos los temas relacionados con, digamos, la metodología, ¿no?, que utiliza el colegio para los aprendizajes de los niños, que en el caso de los niños con síndrome de Down, que es lo que nos ocupa, es bastante importante, ¿no?, por cómo son sus procesos de aprendizaje. También se tiene muchas veces en cuenta, o para mí fue muy importante, conocer un poco la experiencia del colegio, del centro, en cuanto al trabajo con niños con síndrome de Down, ¿no?, y el tiempo que llevan trabajando. Hay colegios que llevan más de 100 años trabajando con niños con síndrome de Down y entonces tienen experiencia, ¿no?, probada o comprobada empíricamente en el trabajo con estos niños. También para mí fue importante conocer los recursos con los que cuenta el colegio en términos del departamento de orientación, ¿no?, qué tipo de trabajo se hace desde el departamento de orientación con los niños en el aula o fuera del aula, es importante. Y cómo no, también en el mundo en el que nos movemos, en el que todas las opiniones son importantes, ¿no?, y en el que muchas veces para viajar, para contratar cualquier cosa, vemos las opiniones de la gente, pues aquí las opiniones de otros padres y de otras familias que ya tienen niños en los centros educativos, en el caso de los niños con necesidades especiales, me parece que son especialmente relevantes, ¿no?, el tener en consideración la experiencia de otros padres que ya han recorrido parte de ese camino por delante tuyo, y cómo les está yendo, o cómo el centro educativo, digamos, se enfrenta o aborda las posibles dificultades que tengan nuestros niños, eso es súper importante. Muchísimas gracias, María. Y un poco a colación de lo que acabas de comentar, de las opiniones de otros padres y de cómo nos asesoran también, tú a través de tu perfil nos enseñas el día a día de Marieta y visibilizas cómo es su día a día y como decía antes, que se puede ser, y tomo literalmente tu frase, perfectamente feliz con 47 cromosomas, ¿verdad? En este sentido, ¿crees que sigue habiendo pues, mitos y estigmas respecto al síndrome de Down? ¿Te has visto a lo mejor quizás en la obligación de explicar a otras familias pues, un poquito cuál es tu situación? Sí lo hay, Patricia, sin duda los hay. Yo misma tuve, ¿no? Y eso es un poco lo que me llevó a abrir la cuenta que tú mencionas, ¿no?, la cuenta que tenemos en Instagram, para hablar de la realidad, de lo que es el síndrome de Down, desmitificando, ¿no?, lo que muchos teníamos en la cabeza. Yo te puedo hablar de qué pensaba yo que era el síndrome de Down cuando, embarazada de Marieta, me dijo el médico que la niña venía con síndrome de Down, ¿no? Yo me imaginaba a las personas con síndrome de Down, o la visión que yo tenía de ellas, en mi cabeza eran personas con muy poca o con muy bajo nivel de sociabilización, muy encerradas en sí mismos y con poca relación con el mundo, digamos, también con poco nivel de autonomía, incluido para el autocuidado personal. Imagínate hasta dónde llego, ¿no? Y, por supuesto, no las veía, o desde luego mi imaginación no veía a personas con síndrome de Down, a niños con síndrome de Down en los colegios, ni siquiera en los trabajos, ¿no?, muchas veces. Entonces, esto es lo que yo tenía en mi cabeza cuando, embarazada de Marieta, a mí me dieron el diagnóstico prenatal. Lo que yo ahora sé, después de, bueno, por supuesto, de conocer a mi hija, pero también de conocer a muchísimas personas con síndrome de Down, pequeños y mayores, ¿no?, tanto niños como adultos con síndrome de Down, es que son personas con una enorme capacidad de empatía, y que esto no tiene que ver con sus capacidades de lenguaje, porque hay personas con síndrome de Down con un lenguaje corto, ¿no?, con un lenguaje reducido, y que, sin embargo, tienen una enorme capacidad de empatía. Saben cuándo te encuentras bien, cuándo te encuentras mal, cuándo tienes un problema, si estás preocupado. Y eso yo creo que es algo que en nuestra sociedad hoy en día muchas veces falta. También son personas que están muy acostumbradas a trabajar desde que son muy chiquititas. Piensa que empiezan con las terapias trabajando mucho prácticamente desde que tienen un mes de vida, ¿no? Entonces, son personas muy acostumbradas a trabajar y, por lo tanto, personas que se esfuerzan mucho, que no tiran nunca la toalla, que tienen una gran capacidad de sacrificio y de superación, ¿no? También personas
muy resilientes. Y yo tengo claro que las personas con síndrome de Down, lo tengo claro ahora, solas o con mayor o menor apoyo por parte de otros, son personas que pueden llegar a conseguir muchísimas cosas, ¿no? Esto es precisamente lo que me llevó a abrir esa cuenta en Instagram, el mostrarlo al mundo, porque creo que hace falta y es muy necesario, porque yo me encontré incluso a mí misma con esas ideas preconcebidas y equivocadas sobre lo que era el síndrome de Down. Muchísimas gracias, María. Y fíjate que comentas una cuestión y es que a veces nos cuesta imaginarnos o preconcebimos que las personas con síndrome de Down no pueden trabajar, y aquí tenemos el caso de Javier, que antes no lo comentamos, pero Javier trabaja en una empresa, en concreto en NTT Data, en el departamento de IT. Pero fijaros, a nivel conceptual o legislativo, ¿qué nos encontramos en nuestro país? Bueno, pues que hemos trabajado y llevamos ya bastantes años en esa transición lenta hacia la inclusión, hacia la normalización social, pero aún nos queda mucho que hacer respecto a la transición a la etapa adulta. Quizás por esa idea preconcebida de que las personas con síndrome de Down son eternos niños, ya hemos dicho que no lo son, y por tanto se vuelven adultos y van a ser adultos funcionales, y por tanto tenemos que de alguna manera trabajar esa transición a la etapa adulta, que hoy por hoy no tiene reconocimiento como una etapa que tenga pues entidad de escolarización propia, y por tanto nos encontramos con muchísima fragmentación de servicios, ¿verdad? Y a veces las personas con síndrome de Down y las familias se encuentran que una vez que acabamos esa escolarización obligatoria, pues ahora qué, ¿no? ¿Qué proyecto de futuro tenemos? Andrés, ¿podrías quizás arrojarnos un poquito de luz en este sentido y darnos tu opinión acerca de qué facilidades hay en torno a esta transición? Si aún tenemos muchísimo trabajo pendiente, que probablemente sí, y sobre todo, pues, ¿cuál es el papel de las entidades asociativas en este sentido? Claro que sí. Me ha encantado escuchar, ¿no? Patricia, me ha encantado escuchar a María cuando nos contaba, ¿no? Pues cómo ella tomó esa decisión, ¿no? En esa primera etapa, la etapa educativa, la etapa inicial, cómo es ese proceso de atención temprana tan importante, ¿no? Que los padres, por los que tenemos que apostar, las familias. Y luego viene otro momento pues, muy importante también, que es qué hacemos después de acabar pues, en el colegio, ¿no? Y ahí es donde entramos en juego pues, las fundaciones y el movimiento asociativo, que es verdad que el trabajo que hacemos con las familias también es desde que sus hijos son pequeños, pues más apoyando en atención temprana. Nosotros desde Prodis no tenemos servicio de atención temprana, pero por ejemplo sí que tenemos un servicio de ocio pues con los más pequeños, y en Prodis empezamos a trabajar con familias y con las propias personas a partir de los 18 años o 20, cuando terminan su escolarización. Nosotros decimos, ¿no? que cuando acogemos a una familia, que queremos crear un proyecto de vida conjuntos, ¿no? Y para crear ese proyecto tenemos que poner a la persona en el centro, y ahí pues hacemos la planificación centra a la persona, en la que evaluamos pues, cuáles son las potencialidades de la persona, cuáles son sus sueños, cuáles son sus objetivos, qué quieren conseguir, qué tipos de apoyos y recursos necesitan. Creamos un mapa de vida, y en función de ese mapa de vida nosotros tenemos diferentes programas y servicios. Por un lado, tenemos para las personas con discapacidad intelectual, en concreto con síndrome de Down. Tenemos a una población muy amplia de personas con síndrome de Down en Fundación Prodis, lo que sería el centro ocupacional, que nosotros llamamos servicio integral ocupacional, porque queremos pues, ¿no? Incorporar la formación y la innovación dentro del centro ocupacional. Y luego tendríamos todo lo que es la formación para el empleo, donde tenemos un itinerario académico de 5 años, similar al de cualquier persona sin discapacidad, donde tenemos un programa preuniversitario, un programa pionero en una universidad pública que se creó en el año 2005 y que ha sido replicado pues ahora mismo en más de 37 universidades españolas, pues dando 6 familias, ¿no? De personas con discapacidad intelectual y con síndrome de Down fuera de Madrid, pues que busquen, porque en la mayoría de capitales de provincia ya hay un programa con estas características. Y luego terminamos la formación con el máster.
Algo muy importante y que en Prodis pues, queremos que nos defina es el apostar por la inclusión laboral. Nosotros queremos dar respuesta y queremos que ese sueño se materialice y no sería posible sin el empleo. Tenemos un servicio de inclusión laboral donde actualmente más de 150 personas que se han formado con nosotros están trabajando en más de 100 empresas de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ocurre? Pues que hay personas que no pueden incorporarse al 100% en una empresa ordinaria porque necesitan más demanda o tienen unas características diferentes y para ellos pues contamos con un centro especial de empleo. Sería como los grandes bloques que tenemos en Prodis y luego, por supuesto, toda la formación transversal, el instituto de formación que he comentado anteriormente, apoyo familiar, servicios de orientación, ocio, gestión del tiempo libre. Bueno, intentamos que sea un paquete lo más redondo posible. Nuestro sueño, nuestros siguientes pasos pues, están encaminados pues a la vida independiente y a la creación, ¿no?, de proyectos de vida donde ellos pues, puedan vivir en una comunidad pues, como todos nosotros, ¿no? Que ese es el sueño que también tienen ellos, ¿no? Pues el poder independizarse. Eso es. Y esto nos lleva al último asunto que tenemos hoy un poquito sobre la mesa en este día de visibilización del síndrome de Down. Y es que has hablado de la atención centrada en la persona, poniendo a la persona en el foco de la intervención y viendo un poquito sus planes, expectativas y sueños de futuro. Y a mí me gustaría saber aquí pues un poquito la opinión de Javier. Javier, ¿te has planteado, pues cómo te ves de aquí en un futuro no muy lejano, ¿no? ¿Qué expectativas tienes? Bueno, cada persona tenemos expectativas en el futuro, la verdad. Y en mi caso, algún día quiero vivir solo o bien con gente, con compañeros míos de Prodis, en los que nos llevamos bien y podemos compartir un espacio en el que podemos vivir juntos, porque una de las problemas que hay en el día a día con gente con discapacidad es que no podemos gestionar lo que es lo que es la vida del hogar, porque hay que gestionar muchas cosas como la calefacción, el teléfono, cosas de esas. Y creo que con la ayuda de un adulto o de un familiar nos vendrá muy bien para ayudarnos en el sentido de que podemos aprender a poder vivir solos o con gente. Eso es, una vida con apoyos que en un momento dado pues todos podemos necesitar, ¿verdad? Y María, como madre, cuéntanos un poco cuáles son las expectativas de futuro para Marieta. Bueno, pues mira, yo me encantaba oír ahora a Andrés cuando decía que ellos hacen un mapa, ¿no?, de vida de la persona muy centrado en, por un lado, las capacidades que tiene cada uno y, por otro lado, las cosas que le gustan. Y a mí eso me parece súper importante. ¿Por qué? Porque yo, si te soy sincera, intento no pensar muchísimo a largo plazo, ¿no? Soy más de corto y medio plazo, pero si tengo que decir cómo veo a Marieta en el futuro, ¿no?, o qué expectativas tengo para Marieta en el futuro, pues a mí lo que me gustaría es ver a una Marieta que sea dueña de sus propias decisiones de vida, que sea ella la que decida qué quiere hacer, a qué se quiere dedicar, en qué quiere trabajar, ¿no?, en función de lo que le guste, de sus gustos y de sus aficiones, porque creo que yo soy una convencida de que tú haces las cosas bien en la medida en que te apasionan, ¿no? Entonces, cuando eliges algo, dedicarte a algo que realmente te gusta es donde ahí eres brillante, ¿no? Entonces, me gustaría que ella fuera la dueña de sus decisiones. Me gustaría también ver un mundo lo más inclusivo posible, ¿no? Por eso yo creo que estamos hoy todos aquí. Y creo que mi papel como madre es capacitarme hoy para poder ayudarla en un futuro y capacitarla a ella también para que sea lo más autónoma posible, para darle cada vez mayores cotas de autonomía y que ella sepa que me va a tener a mí detrás como apoyo en todo lo que necesite y, por otro lado, también dejándola volar, ¿no?, en aquellas cosas en las que ella pueda hacerla sola o pueda ser autónoma. Siempre, siempre sin perder de vista o con plena conciencia de que es una persona con discapacidad intelectual y en mayor o menor medida va a necesitar un apoyo
Para unas cosas será más grande, para otras cosas será menor, pero siempre tendrá, bueno, yo intentaré estar detrás de ella para apoyarla en los proyectos que quiera hacer, que quiera lanzar y lo que le haga feliz. No es muy diferente, si te das cuenta, lo que quiero para el resto de mis hijos, ¿eh? Sí, eso mismo te iba a comentar, que al final yo creo que es un deseo común de madre. Deseamos pues una vida autónoma para nuestros hijos, que en algún momento puede necesitar apoyos y será una vida autónoma mediada por apoyos, pero una vida en la que cumplan pues un poquito sus sueños y tomen sus propias decisiones. Y en ese sentido, cuando nos planteamos estas expectativas de futuro, estos sueños, los sueños están muy bien, pero hay que trabajar bastante por construirlos y sobre todo tenemos que trabajar bastante pues, a nivel social e institucional. Entonces, si os parece adecuado, os voy a plantear ahora que hagáis una petición, ¿no? ¿Qué petición o qué necesitaríamos para poder realmente lograr que las personas con síndrome de Down no tengamos que celebrar tal día como hoy, porque realmente el hecho de tener un cromosoma más en el par 21 sea simplemente algo anecdótico y que lleguemos a ese día en el que se hable de normalización total. Así que os dejo, no sé, Andrés, si quieres empezar tú con una petición. Pues empiezo yo, venga. Tendría muchas, ¿eh? Tendría muchas. Pero bueno, yo creo que cada día de hoy, también, hoy que vengo más representando a la parte de los docentes, creo que para conseguir, ¿no?, una mayor inclusión educativa y sobre todo el ver a una persona con síndrome de Down con una competencia, bueno, en función de su capacidad, ¿no?, de llegar muy lejos, de conseguir muchísimos retos, creo que tenemos que empezar por cambiar la metodología de dar las clases, por crear políticas, cultura y prácticas inclusivas dentro de las instituciones educativas. Muchísimas gracias, Andrés. Javier, ¿cuál sería tu petición, ya que podemos pedir? Pues a ver, yo animo a todo el mundo que nos vean como somos, como personas normales, que se animen a ver cómo somos personas como toda persona normal. Que tengamos unos rasgos diferentes no quiere decir que no podamos hacer lo que uno quiere o lo que uno sueñe perdón. Que lo importante es la sociedad, la inclusión y el respeto por cada persona que somos. Me ha encantado, Javier, que nos vean como somos, ¿no? Porque es que realmente es así, ¿no? La diferencia está en el ojo de quien mira. Y María, ¿tu petición? Bueno, pues mira, yo te diría que creo que en los últimos años se ha avanzado mucho en términos de inclusión, pero sin duda quedan todavía pasitos por dar. Hay un tema que evidentemente tiene que ver con los recursos económicos, que eso será cuestión de las administraciones públicas, pero yo pediría que, hablando de aulas y hablando de inclusión en las aulas, pediría que se trabajara más en una formación integral del profesorado y que no solo las personas que estudian magisterio, ¿no?, y que quieren dedicarse a la educación especial tengan esta formación, sino que cualquier profesor se forme en cómo atender al alumnado de necesidades especiales. Y luego yo soy una súper defensora de compartir. Creo que compartir vivencias, experiencias, métodos, metodologías entre toda la comunidad docente, entre toda la comunidad educativa, para ver qué funciona mejor con nuestros chicos, cuál es el mejor camino para llegar a una meta o cuál es el camino más corto, eso tiene que estar siempre presente. Y por último, y tengo que decir que aquí Javi es una inspiración, creo que no hay nada mejor que ellos mismos, ¿no?, para avanzar en la inclusión. Yo no conozco a nadie que, habiendo conocido a una persona con síndrome de Down, haya quedado indiferente a ella. Y entonces creo que es importantísimo que ellos estén en todos sitios, que estén por supuesto, en los trabajos, que estén en las aulas, que estén en los colegios, que estén en los centros de ocio, que estén en la piscina municipal, en el campo de fútbol del pueblo, porque es viéndoles y conociéndoles como estoy convencida de que vamos a avanzar de forma más contundente. Así es, María, totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy necesaria la visibilización, sobre todo para romper estigmas, romper mitos, como decía Javier, que nos miren como somos, ¿no? No como algo diferente. Y en ese sentido, bueno, pues necesitamos
más acciones un poquito como estas, en las que se pueda poner que podamos escuchar de primera voz pues vuestros relatos, vuestras vivencias, para que todos aquellos que nos estén escuchando pues entiendan que, como decíamos, la discapacidad está, o la diferencia está en el ojo del que mira. Retomo un poquito, María, también tu petición respecto a un tema que salía al principio también, que lo comentó Andrés Cabrera, y es ese tema de la formación del profesorado. Y es cierto que aún nos queda a nivel de claustros muchísimo que aprender, muchísimo que andar. Yo suelo decir en mis clases, en el máster de educación especial en la UNIR, que todos los maestros, todos los profesores de secundaria deberían ser a su vez especialistas en educación especial, porque realmente, si lo que buscamos es la inclusión, necesitamos mucha formación en ese sentido. Tenemos que salir de ese ideal que se hablaba antiguamente en aquellas clases de magisterio en las que se nos decía, tenemos una clase de 25 alumnos, puede haber 1 o 2 perfiles diferentes. Eso no es cierto. Todos los perfiles son diferentes porque cada alumno tiene diferentes modos de aprender, diferentes intereses y diferentes puntos fuertes y débiles que tenemos que de alguna manera ir modelando para sacar el máximo potencial de cada alumno. Y, por tanto, mi petición iría un poco en esa línea, ¿no? En que sigamos formándonos, sigamos aprendiendo sobre lo que es el síndrome de Down, sigamos derribando esos mitos y hay además una labor muy importante por parte del profesorado, que van a ser los que estén a pie del cañón en las aulas. Ojalá todos los alumnos con síndrome de Down puedan contar historias como las que nos ha contado Javier, en la que realmente se ha hecho pandilla en su colegio y en la que los profesores, bueno, pues no miraban hacia otro lado, ¿no? Porque, como también nos ha comentado Andrés, corremos un riesgo con la inclusión, y es que a veces las personas con síndrome de Down o las personas con discapacidad intelectual se convierten en foco de bullying ante la indiferencia muchas veces del profesorado, que no sabe cómo actuar porque nos falta esa formación. Así que, resumiendo, que si no ya veis que intento aglutinar todas vuestras peticiones y parece que estoy escribiendo la carta a los Reyes Magos. Yo desearía una mejor formación del profesorado, ¿de acuerdo? Y que en nuestro caso, en el Máster de Educación Especial de la UNIR, seguiremos intentando y luchando por esa formación y por dar visibilidad a todos vosotros. Os agradezco muchísimo que hayáis estado hoy aquí. Para mí, bueno, pues ha sido una manera genial de celebrar el 21 de marzo. Siempre hacemos algo especial desde el máster y estoy segura de que todos los alumnos y alumnas os están muy agradecidos. Así que gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros, Patricia. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues nos despedimos ya y espero veros pronto.